Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes temas tan importantes. Y el día de hoy creo que tengo el placer, porque realmente me encanta el tema que vamos a desarrollar hoy. Este tema se llama errores contables más comunes que se detectan en una auditoría externa. Y creo que este tema es importante porque nos va a poder guiar a muchos. No estamos hablando solamente de contadores privados, también hablamos de contadores públicos y estaríamos hablando de empresarios o de personas que quieren llevar a regla toda su información financiera. Y como siempre, un gusto para nosotros presentar a la persona que nos va a explicar este tema y a la que esperamos que el día de hoy le saquemos todo el provecho posible, que es el licenciado Marvin Esquivel. Buenas noches, don Marvin. Hola, hola Rocío, hola, buenas noches para todos y para todas. Bueno, un placer estar de nuevo acá en este programa de su despacho de los Quirós, como les digo yo. Y la Ajá. verdad que sí, cuando empezamos a hablar de qué tema podría ser importante, nos parece que este tema es de importancia tanto para el CPA como para el CPI, ¿verdad? Y sobre todo para los que están el día a día en la contabilidad y poder indicarles 20 puntos saqué, Rocío. Ah, bastantes, qué 20 dicha. puntos saqué y todavía faltaron, pero bueno, para que no se lo salga muy largo este conversatorio, sobre lo que uno generalmente encuentra en las auditorías en el momento de revisar información financiera. Y entonces esto nos puede ayudar a todos y a todas en el sentido de poder subsanar esos errores, porque siempre eso en la parte de auditoría se va como hallazgos y recomendaciones, ¿verdad? Claro. Y entonces, uno siempre espera que pues el cliente subsane estos puntos que la auditoría detecta. Pero bueno, así que aquí estamos y un placer estar de nuevo en este programa. Bueno, ustedes saben que don Marvin nos acompaña acá en temas de auditoría financiera, pues por eso está el día de hoy, para no perder ahí el hilo de la compañía de él en todos estos conversatorios. Y don Marvin es contador público autorizado, él también es contador privado incorporado, tiene más de 30 años de experiencia en esta profesión tan bonita y también es socio director de TGS Costa Rica. Así que toda esa experiencia la vamos a aprovechar, como decíamos, un checklist. Estamos en octubre. Normalmente cuando nos llaman y nos tocan la puerta para hacer ofertas de la parte de auditoría y cuando los contadores ya terminamos el cierre fiscal, es en diciembre. O sea, tenemos que presentar estados financieros a diciembre y nos van a realizar una auditoría financiera probablemente en los primeros meses del próximo año. Así que aprovechemos estos últimos meses para poder agarrar esos 20 puntos que nos trae el día de hoy, don Marvin. Gracias. Si gusta pasamos ahí a la Firmina. Es importante y eso que acabas de indicar, ¿verdad? Se acerca ya el cierre contable, muchas empresas se van a preparar para auditar sus estados financieros. Muchos clientes ya están auditando estados financieros en Sí. periodos intermedios y entonces aquí lo importante es pues dar un poquito de nuestra experiencia en relación con las revisiones que hacemos en auditoría. Primeramente podemos indicar que algunas características de importancia de la información financiera, ¿verdad? Como todos lo sabemos, pertinente, confiable, sistemática, clara y sobre todo comparable. Y aquí lo importante también es qué debemos esperar o qué esperamos los auditores externos en recibir información financiera. Pues los 5 juegos de estados financieros, Sí. el balance de situación, el estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y sobre todo las notas que nos indican qué es a qué es lo que se refiere cada una de las partidas de los estados financieros. Y aquí empezamos que eso no se da. Generalmente uno lo que recibe es una balanza de comprobación. Sí. Por supuesto que es importante la balanza de comprobación porque en nuestro caso, al mayor detalle, es la información financiera que se incluye, ¿verdad?, en nuestros sistemas de auditoría para la comparabilidad, ¿verdad? Así tenemos toda la información desde el activo corriente hasta la última cuenta de gasto. Pero
es probable que no encontremos o que el cliente no tenga o que el contador no le prepare al cliente toda la demás información financiera, un balance de situación financiera completo, el cambio patrimonial, el flujo efectivo y sobre todo las notas. Ese es un valor agregado que como contadores privados debemos darle al cliente, debemos darle a un tercero, debemos darle a los auditores. No solamente preparar esa información cuando nos piden información los bancos, ¿verdad? Ajá. O cuando estamos haciendo algún trámite. No, esa debe ser parte de nuestra labor mensual en información financiera que los auditores debemos encontrar. Adelante, David. Entonces, aquí en relación con la próxima Filmina, ¿verdad? ¿Para qué nos contratan, Rocío? A nosotros los auditores externos. Bueno, Pues, dependiendo del punto de vista de cada uno, ujú, en realidad yo creo que el empresario, como usted decía hace un momento, muchas veces por esa necesidad de presentar información auditada, donde las entidades financieras o las reguladoras de este tipo de información consideren que tienen esa fe pública y esa opinión ujú. correcta que necesitan. Los contadores dicen que los contratan para supervisarlos. Eso es Contadores incorrecto. privados. Eso es incorrecto, Y es que ya ¿verdad? quieren revisar si mi trabajo está bien hecho. Así es. ¿Para qué nos contratan? Para revisar o dictaminar, más que todo, Claro. para dar un dictamen, un informe con fe pública sobre la razonabilidad de las cifras contables, ¿verdad? No sobre la exactitud, porque nosotros no certificamos o exactitud, es razonabilidad en los estados financieros. Y eso le da un grado de confianza al usuario de esos estados financieros, a los bancos, a los socios, a entidades públicas y privadas o de otras características. Para eso es que contratan esa información financiera. Y los auditores hoy en día no llegamos como a tratar de hacer quedar mal al contador, que muchas Ajá. veces se piensa eso. No, nosotros llegamos a colaborar con el contador en beneficio del cliente, a hacerle hallazgos y recomendaciones, o sea, a darles un valor agregado a ese trabajo, evidentemente con toda nuestra independencia y con toda nuestra objetividad en la revisión de la información financiera. Adelante, David. De esta forma, siempre damos un mensaje nosotros cuando llegamos donde los clientes. Si bien es cierto, somos externos, pero considérenos parte de su equipo de trabajo, porque venimos a aportar. Y al equipo de, de contabilidad le decimos, la mejor auditoría que uno hace es porque la realiza con toda la colaboración del cliente. Y no tenemos ningún tipo de obstáculo, ¿verdad? O ningún tipo de aseveraciones que tenemos que poner en el dictamen, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nos presentamos con el cliente, nos presentamos con el contador, de tal forma de que sientan esa confianza de que el trabajo conjunto da como resultado la mejor información financiera, el mejor dictamen y las mejores recomendaciones. ¿Y qué nos encontramos los auditores externos cuando llegamos a una empresa? Que no están bajo las normas internacionales de información financiera. Y vea, y es importante que ustedes como contadores se fijen en eso. Cómo ustedes como contadores de una empresa, como contadores independientes que también les auditan sus contabilidades, permiten que un auditor les indique en el informe que están bajo las normas internacionales de información financiera si nunca han hecho el proceso de implementación. Y ustedes mismos ahí a lo interno saben que ese informe está incorrecto. Claro que sí. ¿Y cómo es posible también, don Marvin, que un contador público autorizado emita en su informe que están bajo normas internacionales de información financiera si ni siquiera ven esos ajustes en las cuentas pertinentes Sí. cuando se hace una implementación? Estuvimos en otro programa hablando de este aspecto importante, ¿verdad? Hay un periodo de transición, hay un año de Ajá. inicio, el año de transición y el periodo fiscal donde está totalmente en normas. Hay ajustes de implementación, hay todo un informe del implementador que hace ver que la empresa está en normas internacionales. Y entonces, y se dice que están en normas internacionales y el contador no tiene ni
siquiera un manual de políticas contables de una hoja, ¿verdad? Entonces, nosotros a lo interno de la empresa, ustedes a lo interno de la empresa tienen que velar por eso. Eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando uno llega y le dicen, ¿bajo qué? Estamos bajo normas. Y empieza uno la revisión y no están bajo normas, Rocío, y a todos los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque no hicieron el proceso. Entonces, velemos, o ustedes que están dentro de al interno de la institución, que son sus contadores, tienen que velar con el cliente. Mire, señor patrono, señor cliente, ustedes están incumpliendo con lo que dice la administración tributaria. Tenemos que tener nuestros estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. Entonces, pero somos nosotros, sino el cliente va a pensar que estamos bien con toda la información porque recibe un estado financiero mensual o trimestral o solamente revisa una balanza de comprobación. Así que es importante ese punto. El punto número... Adelante, Rocío. Perdón, don Marvin, yo quería agregar algo ahí porque creo que es muy importante. Una vez escuché un comentario de un empresario que él decía, es que ¿cómo no vamos a estar en normas si los contadores trabajan bajo normas? Pero cuando se les explica a los empresarios, muchas veces acá me pongo sombrero contadora privada incorporada y digo, se habla con el empresario y se le dice, los estados financieros necesitan este tipo de registros contables o este tipo de políticas contables para estar bajo NIF. Y ellos dicen, no, es que eso me va a implicar más trabajo, me va a implicar registros mayores, tengo que hacer conciliaciones diferentes y probablemente cuando estamos hablando de outsourcing y otras cosas nos van a decir, y probablemente me cobren más. Sí. Entonces toman la decisión de que la contabilidad se tome bajo una base o normativa tributaria. Ya ahí empezamos mal. Por eso es que cuando un contador lo lleva de esta forma, tenemos dos perspectivas, o pudo haber sido que el empresario tomó la decisión de que se hiciera así, o a veces cometemos el error como contadores de no explicarle correctamente a estos empresarios como lo explicaba ahorita don Mario. Así es. Una cosa es que todos ustedes hayan llevado un curso de normas y otra cosa es que apliquen normas. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Si no tenemos un manual de política contable que nos indique en cada una de las partidas qué norma estoy aplicando y qué norma le corresponde aplicar a la empresa, pues ahí yo diría sí, aplico normas y cuando el auditor llega, lo primero que pide es el manual de políticas contables, cómo están cada una de esas cuentas dentro del manual y se está aplicando de acuerdo a las normas que indica, ¿verdad? Pero, repito, una cosa es saber de normas y otra cosa es aplicar normas. Una cosa es haber llevado un curso de normas y otra cosa aplicar esas normas en los estados financieros. Y eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro y para mí, el principal punto dentro de la institución, ¿verdad? Y repito, que permitan ustedes como contadores que un auditor les diga, mi contabilidad está en normas internacionales de información financiera, donde nosotros mismos sabemos que no hemos implementado, ¿verdad? Es digamos, llamémoslo así, la peor mentira, sí. ¿Verdad? Que nos estamos creyendo nosotros mismos. El otro punto es ajustes importantes, ¿verdad? Que no tienen ningún respaldo. Okay. ¿Verdad? Cuando uno solicita la información financiera, solicita movimientos contables, vea, se ve cada ajuste que ustedes no se imaginan y generalmente ajustes a periodos anteriores, ajustes a la parte patrimonial, ajustes en cuentas bancarias que nunca han sido conciliadas y para conciliarlas, vean, no les miento, uno ve ajustes de más de 100 millones de colones contra patrimonio. Nada más. Nada más. Y entonces, y ajustes en inventarios y ajustes en pasivos y en cuentas de activos en los que ustedes se puedan imaginar, en donde uno dice, ok, ¿cuál es el justificante de este asiento? ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuáles son los comprobantes para yo poder verificar de dónde provienen esos ajustes? No hay absolutamente nada. O sea, es algo que que vieron que una cuenta de bancos en contabilidad tenía 1,000 colones y vieron el estado del banco que tenía 10,000 y ajustaron 9,000 contra periodos anteriores. Ese fue el ajuste. Y entonces, así no son las cosas. Y otra cosa importante, implementar no es agarrar una balanza y ajustarla,
¿verdad? Eso como me lo encontré en un cliente. Que agarraron, contrataron a un profesional, una profesional, hicieron ajustes en la balanza, ¿verdad? Y dieron un informe como de 5 páginas y era la implementación. Eso no es implementar. Y ustedes tienen que saberlo para que no dejen que engañen tampoco a sus patronos o a sus jefes o a sus clientes y que ustedes tampoco los engañen diciendo que ajustaron una balanza y eso es implementar. Entonces, no podemos realizar ajustes tan grandes, no, ni pequeños e injustificantes. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto directo en la opinión, va a tener una salvedad. Si no tenemos identificados un ajuste de 170 millones en bancos contra periodos anteriores, evidentemente el auditor dice, eso es material y se puede ver un efecto en la opinión. No conciliaciones bancarias, por supuesto, si no hay conciliaciones bancarias, llego y hago ajustes para realizar la posible conciliación, valga la redundancia, entre lo que dice el banco y lo que dice el estado financiero. Debemos tener conciliaciones bancarias, debemos ver que todo el chequeo, todos los movimientos que se realizaron un mes en el banco estén registrados. Y pasa mucho en empresas familiares donde los dueños tienen evidentemente, lógicamente, acceso a las cuentas corrientes y resulta que el fin de semana se les ocurrió pagar el teléfono, pagar el cable, traspasarse a sus cuentas o ir al cajero y sacarse 1,000 colones y nunca reportaron a la contabilidad y como la contabilidad no concilia, entonces encuentra uno registros del banco que no están en la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Es importante valorar eso. Ahora, otra cosa, registros contables, hablando de conciliaciones, que los que chequean, resulta que vieron ese movimiento, ¿verdad? De pago de teléfono tal, entonces es gasto de teléfono deducible contra bancos, ¿verdad? Evidentemente, el soporte que tenemos, que es meramente el estado de cuenta, no es un soporte fiable para tener un gasto deducible, tenemos que tener el recibo correspondiente, ¿verdad? Entonces, vea todo lo que hay que tener cuidado en cada uno de estos movimientos bancarios. Entonces, tenemos que acostumbrar a nuestros clientes, a nuestros jefes, ¿verdad? Mire, si usted hace una transacción bancaria, por favor, me indica. Pide el comprobante, está el recibo. Los recibos generalmente llegan a los correos electrónicos. Entonces, todo eso tienen ustedes que arreglarlo de tal forma que siempre van a tener el justificante o el comprobante del pago. Pídale en acceso a sus clientes o a sus jefes, porque se puede dar eso, tener acceso nada más para verificar las cuentas corrientes, nada más para consultar. Entonces, ustedes se dan cuenta qué pasó el fin de semana, el lunes que llegan a la oficina. Entonces ahí se dan cuenta, mira, si están haciendo movimientos en el banco y empieza a pedir comprobantes. Entonces esa parte es muy dada, esa parte es de lo que más uno se encuentra en las auditorías externas. No auxiliares de cuentas, o cuando las hay, no concilia con la cuenta del balance, ¿verdad? Este punto número 4 también se da en nuestras revisiones. Si tenemos auxiliares de cuentas por cobrar, hoy día que los sistemas de contabilidad son muy integrados, existe el inventario, bancos, cuentas por cobrar, por pagar, etcétera, ¿verdad? Y se supone que los movimientos o los hago en la contabilidad o los hago a través de los auxiliares que me generan el asiento contable. Pero resulta que uno se encuentra que no concilian. ¿Y por qué no concilian? Porque hicieron un movimiento contablemente que no afectaron al auxiliar. Le aplicaron una nota de crédito a un cliente que tampoco no hay justificante de esa nota de crédito, no hay una autorización de esa nota de crédito y no la pasaron en el auxiliar. Entonces se supone que todas las cuentas del auxiliar, cada uno de esos clientes que aparecen en el listado, a la hora de la sumatoria me va a ser igual a lo que me indica la cuentas por cobrar o la cuenta por pagar. Inversiones es otro caso, no hay auxiliares de inversiones que nos permita a nosotros realmente validar. Y entonces,
tienen inversiones que tal vez han sido canceladas, pero aparecen en el balance. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a pedirles un estado de cuenta al banco para conciliar inversiones. Todo esto es muy fácil de hacer. Muchas veces lo que nos da es pereza, o muchas veces ese día a día nos da a no tener el cuidado de que nuestra contabilidad, ¿verdad?, la que se le presenta al cliente, sea una contabilidad real. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente lo que se fija es cuánto vendí, cuánto gasté, y esto es lo que me va quedando. No se fija en estas partes del balance, y mucho menos se fija en un estado un estado patrimonial, o en un estado de flujo de efectivo. Entonces, esta parte es sumamente importante. Los auxiliares son herramientas de control. Los auxiliares nos permiten ver, cargar las facturas a crédito, ¿verdad? Descargarlas con los depósitos, pero o hago o genero auxiliares, o todo a través del auxiliar, o genero una contabilidad, ¿verdad? Pero no puedo generar en la contabilidad un asiento de diario sin afectar evidentemente mi auxiliar. Entonces, Don Marvin, perdón, yo quiero agregar algo más a este punto que está indicando don Marvin, y este es que a veces tenemos pulguitas en los sistemas de informática. Y por eso es que estos auxiliares que hacen integración de información a la parte contable, se supone que todo está integrado, no deberían de tener problemas. Y ahí es donde dice don Marvin que no podemos tener auxiliares que no coincidan con nuestras cuentas mayores, que son las de nuestro balance de comprobación, y la revisión se hace diaria. Si hubo un error en algo de información del auxiliar hacia conta, tengan por seguro que partida doble la tenemos en la contabilidad. Entonces no nos afectó una, nos afectó 2 cuentas contables o más. Y eso es como mínimo, así que es todo un complemento. Yo quería preguntarle la opinión sobre una en particular, una cuenta. Y hablemos de, puede ser una cuenta por cobrar por tarjetas de crédito o una tarjeta crédito de la empresa. Ay, eso ni me lo cuente. A ver si usted ha encontrado algún problema ahí en una auditoría. Por supuesto, cuando se manejan, hay empresas que tienen la tarjeta de crédito empresarial, le dan tarjeta a los vendedores, o a muchas personas ejecutivas, les dan tarjetas de crédito, ¿verdad? Y no concilian. Igual, es lo mismo que los bancos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Pagar la cuota que dice la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, cuando uno se va al cierre, por ejemplo, de agosto, digamos que estamos en un cierre de agosto, y uno dice, ok, ¿cuáles son las tarjetas de crédito que tienen en cuenta por pagar? Y uno dice, ¿dónde están los estados? Ok, aquí están los estados, ¿verdad? Entonces uno empieza a hacer la conciliación, porque muchas veces depende de los cortes, está el pago realizado, etcétera, y no concilian, ¿verdad? El saldo que debe quedar es lo que se compró al fin, lo que se compró al corte, ¿verdad? Y lo que se pagó, ¿verdad?, en relación con lo que se compró después. Entonces, okay, si le quito esto porque lo compró después del corte, tiene que darme ese saldo. Eso no cuadra. Y es tan fácil conciliar eso, igual que conciliar las cuentas corrientes. Hoy día, en donde no tenemos cheques, porque eso es una ventaja para los contadores, ya uno no se encuentra 40 cheques sin entregar, ¿verdad? 10 cheques posfechados. Ahora ahora el banco cierra. Si usted al cierre del banco le cerró 40 colones, o sea, 40 colones tiene que tener en la contabilidad, porque la transacción es inmediata, excepto muchas veces al final del mes, que me queda una transacción que muchas veces el banco no la aplica, pero la aplicó el día siguiente, me quedó el primer día del mes siguiente. Pero eso es mínimo, ¿verdad? Eso es fácil de conciliar. Pero cuando uno ve eso, uno dice, ¿qué estaba haciendo el contador? ¿Verdad? Entonces, no es lógico que uno se encuentre cosas tan fáciles de conciliar, porque los bancos nos dan o nos suministran la información, ¿verdad?, que no estén conciliadas en la contabilidad. Y entonces eso se da. Las tarjetas de crédito es uno de los temas también de pasivos que nunca están conciliados. Ahorita lo vamos a ver cuando nos vayamos a pasivos, ¿verdad? Y el otro punto es
no se encuentra uno o la conciliación de acuerdo a la NIC 12, ¿verdad? Eso es, miren, esa conciliación mínimo tiene que estar el pago del impuesto a la sociedad que no es deducible y no Sí, aparece, sí. ¿verdad? Mínimo, eso es lo que uno tiene que encontrarse ahí, ¿verdad? Y no aparece. Y entonces hay machotes para eso, hay formatos para realizarla, en donde paso de mi saldo contable a mi saldo fiscal, aplicando ahí lo que le corresponde, las diferencias, etcétera. Pero bueno, eso es parte, por eso le decía, y decíamos ahora, todos ustedes, porque así es, y el colegio se ha preocupado, ambos colegios, de dar charlas, sabemos lo que es la NIC 12. Ujú. Pero estamos nosotros como contadores aplicando la NIC 12 en las empresas. Y llega uno como auditor externo y no lo aplican, ¿verdad? Y ustedes no es porque no tengan el conocimiento, porque sí lo tienen. Los colegios, repito, han estado capacitando en muchos temas, pero ¿será que se les olvida? ¿Será que les da pereza? ¿Verdad? ¿Será que tiene que venir alguien externo a decírmelo? ¿Verdad? Es peor porque es algo lógico que el día de hoy tengo que hacerlo. Entonces, son parte de los hallazgos que uno encuentra en esto. Si nos vamos a la otra página, aquí en la siguiente filmina, saldos incorrectos de apertura de un periodo a otro, ¿verdad? Entonces resulta que uno es el auditor externo, ya uno dejó cerrado a diciembre de 2022, le dicen ahora, hágame 2023. Evidentemente uno ya tiene la balanza del 2022, pero uno vuelve a pedir la balanza del 2022. Y resulta que hicieron ya con un estado financiero, se supone un periodo cerrado, con un estado financiero auditado, y resulta que se les ocurrió hacer un ajuste en el 2022. Sí. Y se encuentran uno las diferencias, ¿verdad? Y otra de las cosas que pasan y que nos ha pasado es cuando se les ocurre cambiar de sistema contable y cambiaron la numeración de todas las cuentas a otro tipo de numeración y la homologación no la supieron hacer. Vea, ahí se arma una especie de situación, porque cuando a uno le dan la balanza y ahí uno trata de homologar, entonces vea que a nosotros como auditores nos ha tocado homologar, ¿verdad? Y nos ha tocado a ver si acaso pegamos las cuentas, porque el contador o la administración en este caso no supieron hacerla, no supieron traerse un balance, nada más de decir, estas cuentas ahora no se va a llamar, o sea, se va a llamar del mismo número, esta va a ser la 010, pero el mismo nombre va a ser la 010-1. Y no se hace bien, y entonces da un problema, a nosotros nos da muchos problemas cuando tenemos ya una balanza del periodo anterior en el sistema y la comparamos. Entonces tenemos que empezar por homologar para que en el momento de incluir la balanza en el sistema, en el software de auditoría, podamos hacer la comparabilidad de un año a otro. Ese es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No, ¿verdad? Repito, si tenemos un estado financiero dictaminado, cerrado, o sea, no podemos hacer un ajuste en el periodo anterior. Y eso es un problema que dan los sistemas de contabilidad, porque se cierran y hay posibilidades de apertura de los sistemas de los periodos pasados, ¿verdad? Saldos contables diferentes a los auxiliares, bueno, ahí ya lo vimos, el efecto que hay en eso, ¿verdad? Tanto que no se llevan auxiliares como cuando se llevan, que no concilian. Documentos, este es importantísimo, Rocío, y a todos y a todas los que nos ven. ¿Verdad? Documentos informales que no brindan un sustento económico, ¿verdad? Un documento que no es fiable, Ajá. ¿verdad? Entonces resulta, vea, a los que nos escuchan, vea, nosotros nos encontramos cada cosa, cada contrato para tratar de aparentar algo, ¿verdad? Que uno dice, no, o sea, no, ¿a quién se le ocurrió esto? Entonces, esta parte es muy importante, porque evidentemente depende del monto, esta situación de documentos informales que no brindan sustento, ¿verdad? Brinda o sea, le da para que el auditor dé una salvedad en el informe, ¿verdad? Y tenemos que ampararnos muy bien en el momento de dar la salvedad de acuerdo a cada una de las NIAs, ¿verdad? De las normas internacionales de auditoría, pero entonces no podemos hacer
contabilidad de ocurrencia, no podemos hacer, ¿verdad? No podemos hacer contabilidad creativa, ¿verdad? Porque no, la contabilidad tiene que tener los documentos formales que brinden un sustento económico. Eso el auditor siempre lo va a revisar. ¿Por qué? Porque al final vamos a dar un dictamen de fe pública, Rocío, en cuanto a todo esto, en cuanto a todos esos temas. Saldos de activos y pasivos inexistentes, ¿verdad? Eso es un, ¿qué le puedo decir? Es algo que sucede tan a menudo, ¿verdad? Y no estamos hablando tampoco de todas las empresas, pero en las empresas donde no hay, en donde no se tiene el cuidado, en donde el contador no tiene ese cuidado, encontramos saldos de activos o pasivos inexistentes, ¿verdad? Todavía nos encontramos en el momento de hacer una evaluación hacemos las pruebas de activos fijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces resulta que ya el carro se vendió y ahí está el carro. Nunca ha sido excluido de la contabilidad, nunca ha sido excluido del auxiliar, ¿verdad? Y obviamente el respectivo asiento con depreciación acumulada, etcétera. Entonces, esa parte es importante, ¿verdad? Saldos a una cuenta por pagar a un importador, ¿verdad? Que se pagó hace 7 años y todavía aparece en el balance. Entonces, esa parte es importante, ¿verdad? Que nosotros, ustedes como contadores, lo tomen en cuenta. Mire, cuando uno ve un balance de comprobación, que es el que nos da el mayor detalle, es como el panorama ahí de la empresa, uno como contador sabe si esta cuenta es verídica o tiene algo que como que la veo mal. Entonces inmediatamente se va a ver, ¿verdad? Y esto pasa mucho cuando también los contadores independientes, al cliente se le ocurre cambiar de contador, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que validar la información que viene, ¿verdad? Y ustedes como contadores de este nuevo cliente, validar esa información, porque muchas veces hay saldos que vienen erróneos. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado de eso, y eso cuando uno va a auditar, ¿cuál es el pretexto? Es que la contabilidad anterior venía con los saldos venía con los saldos malos, y entonces uno les dice, pero hubiera ajustado estos saldos, ¿verdad? No se esperen a que el auditor llegue, ¿verdad? Hagan ese trabajo, justifíquenlo bien, y entonces el auditor va a encontrar una bonita contabilidad. Los registros contables que no tienen evidencia suficiente o cero evidencias, eso se da mucho, parece mentira que exista un asiento de diario o exista un registro cuando uno pide la información, cuando uno pide los movimientos contables, donde es que eso el contador anterior lo estaba, o es que el gerente financiero ordenó hacer ese ajuste, le ordenó al contador hacer ese ajuste. Entonces, esa parte es importante. Nos vamos a la próxima diapositiva. Don Marvin, antes de que mostremos la próxima diapositiva, quiero aprovechar para leer algunos saluditos y también saludar a algunas personas que se encuentran en sintonía. Ahí nos saluda don José Araya, él nos dice que muy buenas noches y que gracias por compartir este tema. Y nos saluda nuestra amiga Aderit Brenes, ella dice un saludo para Rocío por este espacio tan importante, y también le manda un saludo a don Marvin, dice que un excelente profesional. Muchas y que gracias. Es un gusto poder vernos hoy acá. También tenemos algunas personas que se conectan, tenemos ahí a Susana Quiroz que está pendiente porque es don Marvin el que iba a dar el tema de hoy, no se lo podía perder. Tenemos a Carla Delgado, un gusto Carla también por tenerla ahí, y a José David que nos pone que muy buenas noches, y a don Mario Esquivel Vargas que nos está viendo. ¿De dónde, don Mario? Desde San Carlos, y con don Mario como premisa vamos con TGS para San Carlos con don Mario. Así es. Y también tenemos a Adrián Loaiza que nos está saludando. Don Marvin, tal vez podemos ya volver al tema de la siguiente diapositiva. Mire, la siguiente diapositiva es gastos de salario no coinciden con los reportados. Es una prueba facilísima de hacer, uno tiene ya las matrices para hacer eso. Eso es lo que dice mi contabilidad, que tengo gastos de salario, de extra, muchos los tienen muy desglosados, muy bonito, y eso me tiene que coincidir
con los reportes a la Caja Costarricense de Seguro Social y con los reportes al INSS, ¿verdad? Entonces, esta parte, vea, es de los hallazgos que siempre generalmente no concilian, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque en un mes se les olvidó presentar a la caja, entonces la caja tomó el del mes pasado. Que no presenté la planilla del INSS en un mes, entonces todo este tipo de situaciones hacen que la contabilidad no concilie. Entonces, ¿qué es lo que uno trata ahí de hacer? Y decir que si mis salarios son reportados a la caja y son 10 millones tengo que tener en gasto. ¿Para qué? Para que me respalde ante el fisco esa deducibilidad de los gastos, ¿verdad? Voy a aprovechar que don Marvin está tomando agua. Y dice acá don Mario Esquivel que saludos. Y también nos pone Cintia Marín. Saludos cordiales desde Nicoya. Ella también quiere que le manden un saludo. Bueno, a Cintia, por supuesto. Las muchachas de Nicoya Claro y que por sí. allá estaban todos los de Guanacaste. Está Cristian por el lado de Liberia, creo, ¿verdad? Sí, de Liberia. Sí. Perdón, el último sería de don Carlos Chinchilla, que también nos pone que muy buenas noches. Entonces, continuamos. Bueno, para todos y para todas, bueno, muchísimas gracias. Y vean que el cuidado que tenemos que tener en el momento de llevar una contabilidad o en el momento de ser responsable de una contabilidad. La información del D104 no coincide con el D101. Sí. Vea, igual que la caja, Sí. eso no. Vea, aquí hacemos varias pruebas. Yo tengo que tener lo del D104 de ingresos, hablemos de ingresos, similar a lo que dice mi información final de ingresos en el estado financiero, Claro. ¿verdad? Y tengo que tener esa información del D104 igual a lo que presenté en el D101, o sea, es una conciliación. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que se encuentra uno de que las empresas empiezan a facturar y a arrastrar saldos en la presentación del D104. ¿Por qué? Entonces, facturaron este mes 10 millones, pero voy a presentarle en este mes apenas 4 millones a la tributación. Y así sucesivamente. Y se les hace una bola de nieve, ¿verdad? Que al final, de acuerdo a la materialidad, también va a salvedad en el informe, ¿verdad? Y obviamente en el hallazgo del riesgo fiscal que eso hace. La facturación no coincide con la presentación del IVA ni con los saldos financieros. Igual, una muestra muy fácil, por dicha, se inventó la facturación electrónica que nos da una información correcta de las notas de débito, de crédito, de los tiquetes, de las facturas, y todo eso tiene que coincidir con la declaración del D104 y del D101 y lo que presenta mis estados financieros como ingreso. Entonces, esa parte es una de la información donde más hallazgos tenemos, porque generalmente no concilian, no se tiene ese cuidado en llevar ese tipo de información. Los saldos por pagar a la caja costarricense no coinciden con lo cancelado al mes siguiente. Esa es una prueba también que hacemos. Si bien es cierto, sabemos que si nosotros, depende de los salarios que reportemos, la caja siempre, si reportamos un medio salario, la caja nos va a cobrar el salario completo, ¿verdad? De acuerdo a todos los datos que maneja la caja. Pero uno se puede encontrar diferencias ahí de 180,000, o sea, que no sean materiales, pero no es posible que yo tenga el estado financiero a pagar a la caja al mes de diciembre del 2022, 4 millones de colones, y resulta que veo que pagué el mes siguiente 8 millones de colones. O viceversa. Tengo pequeña diferencia. una pequeña diferencia. Tengo por pagar 8 millones y pagué 4. Entonces, ahí eso no es por ajustitos ahí, no. Ahí es porque no tenemos el cuidado. Le perdimos el control a lo reportado a la caja. No hicimos en su momento ajustes o en su momento un pago a la caja costarricense del Seguro Social. En lugar de llevarlo a disminución del pasivo, me lo volvieron a llevar a gasto. Entonces están duplicando el gasto. Entonces todo eso se ve, todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Contratos no registrados, leasing y otros, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que registrar contratos, tenemos que registrar esta parte porque así nos lo indica las normas, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tener
ese cuidado. Si tenemos contratos de leasing, tenemos que registrarlos, tenemos que irlos amortizando conforme la tablita que le hagamos, ¿verdad? Para llevar ese saldo. Los contratos generalmente es de leasing, es leasing operativos de función financiera, donde tengo derecho a la deducción de todo el gasto. Me llevo todo el gasto ¿cómo se llama? Al gasto como tal, a resultados, o amortizo lo que le corresponde al leasing y al final por medio de conciliación fiscal aplico todo el gasto que me correspondía. Es muy fácil, es muy fácil hacer eso, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener esa estructura ya definida. David, para la próxima. Saldos con empresas relacionadas, ¿verdad? Nosotros siempre en auditoría se le hace un cuestionario al cliente para que nos digan cuáles son las empresas relacionadas. Entonces ya uno cuando ingresa a auditoría sabe que existen como 5 empresas relacionadas. Entonces bueno, vamos a ver, como mínimo, vamos a ver el asunto. Okay, si hay empresas relacionadas y están haciendo negocio entre ellas, yo sé que ustedes todos lo saben. ¿Qué tiene que tener la empresa? Un estudio de precios de transferencia. ¿Verdad? No existe estudio de precios de transferencia. Sencillito. ¿Verdad? Tan sencillo. Y resulta que la empresa A tiene por cobrar 10,000 y la empresa B tiene apenas por pagar 5,000. No concilian. Y muchas veces ustedes llevan la misma contabilidad. Le hacen la contabilidad a 2 empresas. Eso es lo peor. ¿Verdad? Sí. Y no concilian al final de mes de que los registros, ¿verdad? Que si yo le presté a la otra tenga la cuenta por pagar y esta tenga la cuenta por cobrar con el mismo saldo. Entonces, eso es evidentemente falta de cuidado, Rocío. Entonces, en realidad es un control. Usted decía al inicio conciliación y es lo único que nos hace falta, ¿sí? Hacer una conciliación entre las 2 cuentas para llevarla y día a día, porque si no se nos viene, sí, dice don Marvin, esa bolita de nieve y se nos hace una bolota de nieve. Y se nos hace una bolota de nieve. Miren, saldos negativos en cuentas de balance, por ejemplo, saldos negativos, 5 millones de colones en inventario de materia prima. Entonces yo no tengo menos 5 plásticos, no tengo menos 5 chayotes, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ese cuidado y muchas veces existiendo auxiliares de inventario, ninguno pega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene el cuidado de registrar requisiciones, la salida, los ingresos, se duplica, se lleva el gasto, se vuelve a llevar al costo, se les hace un enredo por esa falta de cuidado en donde evidentemente uno llega a la conclusión de que ahí está todo, fue falta de cuidado, ¿verdad? O fue porque nunca se preocuparon de ver un saldo negativo de menos 5 millones de colones en inventario, de ver una cuenta pasiva con un saldo negativo, ¿verdad? Entonces, que realmente es un saldo negativo o esa cuenta, en lugar de ser una cuenta por pagar, se me convirtió en una cuenta por cobrar, porque todo, tanto entre empresas, generalmente, las transacciones en empresas de ingreso y salida de dinero, las estoy manejando en una sola cuenta. Entonces, muy feo ver una cuenta pasiva negativa. Pero es un asunto de presentación. Entonces, yo tengo que hacer un asiento para ya realmente revelarla o clasificarla en el balance como está. Pero muchas veces también porque no tenemos el cuidado. Utilización de tipos de cambio que no son los del Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Entonces resulta que este sistema de facturación, es que nos dijeron aquí en la administración que siempre le pongamos 5 colones más de acuerdo al tipo de cambio que indica el Banco Central. Y entonces, ¿quién tomó esa decisión? No, es que nos dijeron, ¿verdad? Aquí es una directriz. Y entonces, evidentemente, estamos subfacturando, ¿verdad? Estamos llevando mal, ahí perdemos la razonabilidad de los ingresos, primero que nada, ¿verdad? Y entonces, esto se genera mucho en los hoteles, mira qué extraño. Entonces, pero bueno, entonces eso es parte de lo que debemos de tener mucho cuidado. Miren esta, facturas emitidas en el último periodo del mes y anuladas en el periodo siguiente.
Esa está bonita. Esa está muy buena. Está bien Esa, linda. viera qué bonita que está, porque quieren presentar una información financiera de 10 millones de 10 hablando de números, de 10 millones de colones de utilidad, y resulta que para eso hicieron una factura de 9 millones. Y eso se da muchas veces entre compañías relacionadas. Sí. Y al mes siguiente anularon la factura. Es que es evidente, o sea, es evidente, eso no se debe de hacer. Y nosotros como contadores tenemos la responsabilidad de informarle al cliente que eso no se debe hacer, de informarle a nuestro patrono que eso no se debe hacer. Recuerden que el 81 bis es que nosotros somos responsables como Sí. contadores, como consultores, como auditores de cualquier anomalía que se presente en la contabilidad que tenga que ver una afectación contra el fisco. Facturas a proveedores adelanto de proveedores que no se cancelan y se duplica el gasto. Tengo un adelanto de proveedor, leí 1000 colones, la factura era por 2000, bueno, el contrato, entonces le adelanté 1000 colones, entonces muy, muy bonito, adelanto de proveedores 1000 colones contra bancos, normal, ¿verdad? Pero resulta que el proveedor me hizo el trabajo y ya me dio la factura por 2000. Entonces, ¿qué se encuentra uno? Gasto 2000 contra bancos 2000. Sí. Perdón, gasto 1000 contra ¿cómo se llama? Gastos 2000 contra la salida de enero gastos 1000 contra la salida de enero de 1000, que era el saldo pendiente, ¿verdad? Pero nunca quité ese gasto adelanto a proveedor, ¿verdad? O viceversa, cuando tenemos pagos por adelantado a proveedores. Entonces, esas situaciones se dan mucho, pero vea que apenas aquí son 20 Nada más. tips, si quieren pasamos No, Marvin, ahí yo quería agregar un poquito y es el tema de las facturas emitidas el último mes del periodo y ahí Ajá. estamos hablando que pueden ser ingresos porque queremos mostrar más utilidad o puede ser gastos, en donde tenemos todas esas facturas como un gasto para tributar menos y al final de cuentas la reversión en el primer mes del siguiente periodo, sea mensual, anual, nos va a llevar a un montón de cosas. Primero que el auditor no va a quedar hasta el 31 de diciembre en su revisión, va a hacer una revisión de cuentas subsecuentes en donde va a verificar los hechos posteriores y ver qué tanto nos está afectando en temas de registros del periodo fiscal y se muestra. Ahí lo vamos a anotar. Sí, porque una de las pruebas que hacemos, como recuerden, bueno, cuando nosotros auditamos al cierre el 31 de diciembre, ahora que nos toca, y los hechos subsecuentes, sí, hasta que se emita el informe, digamos que se emita el 30 de abril del año siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, entonces, como uno sabe que le pueden meter goles por ahí, yo quiero que me meta el informe, el reporte de todas las facturas anuladas. Yo quiero que me emita de todas las compras, con todas las compras anuladas. Y es muy fácil identificarlos, ¿verdad? Por la tecnología. Otro de los temas es, no existen manuales, políticas, procedimientos, actas de junta directiva, contrato, entre otros documentos de importancia. Vea, aquí es importante, contratos entre las compañías relacionadas, ¿verdad? Es importante tenerlos, es importante amparar la transacción. Por eso es importante que si tenemos transacciones con compañías relacionadas o con personas relacionadas, ¿verdad? De acuerdo a lo que indica el decreto de precios de transferencia, que tengamos los documentos de respaldo para garantizar que esa transacción quede bien documentada entre las empresas, ¿verdad? Entonces, esa parte, manuales, no hay políticas. Entonces, eso le genera a uno muchos hallazgos y recomendaciones en el caso de un manual de cómo vamos a manejar nuestras ventas a crédito, de cómo la empresa está manejando la parte de recursos humanos. Todo eso es importante para los auditores y para que la empresa respalde eso. Y como final, si quiere pasamos, José. Que esto es una feria, porque don Marvin dijo que eran solo 20 puntos. Sí, ¿verdad? Como final y para ir terminando, bueno,
las opiniones de los auditores, ¿verdad? Ahí pongo dos caritas felices. Un contador ahí que se tapa la carita y todo triste porque yay, la revisión de su información financiera salió mala. Y los contadores que nos ponemos muy felices porque ya nosotros en su momento pasamos por eso, cuando nos dan un dictamen. Evidentemente, uno espera hallazgos, uno espera recomendaciones. Es mentira que no salga ninguna auditoría con algún tipo de ajuste, algún tipo de hallazgo, recomendaciones de control interno, de procedimientos, etcétera. Pero bueno, la opinión salió limpia, que eso es lo que las empresas quieren, ¿verdad? Entonces, esa razonabilidad. Pero entonces, de una opinión limpia a una opinión con salvedad, a no omitir opinión, etcétera, ¿verdad? Que son los varios tipos de opiniones que tenemos, ahí es donde el contador tiene que trabajar para eso. El contador tiene que trabajar para que su contabilidad sea razonable y el día que la auditen, diga, aquí están todos los respaldos, aquí está toda la documentación, aquí están todas las transacciones, aquí están todos los contratos, todos mis balances, todo mi balance concilia con los auxiliares, etcétera. Entonces va a obtener una opinión limpia por parte de los auditores externos. Pero vea que estos son, para todos los que nos ven y todas, y Rocío, estos son descuidos. Sí. Porque yo no estoy hablando de nada nuevo, nada que no sepamos que tenemos que hacer en el día a día en la contabilidad. Entonces, que muchos dirán, es que ya estamos el día al día ahí y además de contador me ponen en constituciones administrativas, ¿verdad? Pero eso no es pretexto porque si queremos ser contadores, seamos los mejores contadores, si queremos ser auditores, seamos los mejores auditores. Y entonces, cuando lleguen los auditores externos o lleguen, que muchas veces pasa eso, llegan empresas con casas matrices y mandan a los auditores internos y encuentran un montón de defectos en la contabilidad, en los procedimientos, en los controles internos. De tal forma de que con estos 20 tips, ¿verdad? Hay más, pero Rocío sabe que hay más, pero esos son como los más frecuentes y los más fáciles de subsanar y los más fáciles de que ustedes tienen que tener cuidado. Yo ahí tengo unos Exceles que usted pone la balanza de situación, la balanza de resultados, inmediatamente está formulada para que le tire el cambio patrimonial y el cambio y la balanza de flujo de efectivo. Hay un machote de notas también, ahí que yo se lo puedo dar a Rocío, yo no sé si se los había dado en un momento, pero si no se los doy para que Rocío se los reparta. Hay un manual de políticas contables que es como una guía para que también tenga sus políticas contables, pero el hecho de tener políticas contables no significa que implementé, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso es parte de lo que queríamos darles el mensaje de esos puntos, ¿verdad? Más significativos que nos encontramos los auditores externos, y es falta de cuidado, porque vea, todo lo que hemos hablado aquí, Rocío, lo hacemos los contadores, ¿verdad? Exactamente. Una cosa es hacerlo mal y otra cosa es hacerlo bien, ya eso depende de cada uno, pero tenemos que tener ese cuidado de presentar una buena contabilidad muy razonable a nuestros clientes. Claro que sí, don Marvin, yo creo que abarcamos los puntos más importantes y cuando yo conversé con usted del nombre de este tema, dije, este es un tema lindísimo y no cambié de opinión al final del conversatorio. Para mí fue excelente, le agradezco demasiado el tiempo, acompañarnos y me gustaría que cerráramos con una última pregunta que nos hace Abraham Cibaja. Él dice, ¿debería auditoría interna encontrar estos errores antes? Depende del programa de auditoría interna. Muchas veces la auditoría interna se basa mucho en, más que todo, en procedimientos y políticas que se cumplan por cumplimiento, ¿verdad? Pero podría ser que la auditoría interna se le ocurra revisar la cuenta de bancos, porque así lo metió dentro de su programa de auditoría, ¿verdad? O revisar la cuenta de inventario, o se fue a hacer dentro de esos procedimientos, se fue a hacer un análisis de las salidas y los ingresos de inventario, vio el auxiliar, vio que el auxiliar que tenemos en inventario de materia prima 10 millones de colones y se fue a verificarlo con la contabilidad para ver si es cierto.
pero generalmente de acuerdo al programa que tenga, ¿verdad? Pero la auditoría interna se enfoca mucho a esos procedimientos de cumplimiento, ¿verdad? De políticas. Pero evidentemente, si lo incluye en su programa de auditoría, pues así como, bueno, tiene que tener la capacidad para detectarlo con otros ojos diferentes a lo que los contadores lo ven el día a día. Perfecto, don Marvin, muchísimas gracias. Quiero comentarle que tenemos todavía algunos mensajes ahí de saludos. Nos preguntan por la información o los machetes o guías que nos indica don Marvin. Escríbanos al WhatsApp y con muchísimo gusto nosotros le facilitamos la información que don Marvin nos va a facilitar. Y por ahí nos apareció Cristian Mora diciendo que un saludo desde Liberia. Don Desde Marvin ya lo Liberia. había saludado, don Cristian. Sí, un gran saludo para Cristian. Perfecto, y a todos ustedes muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo miércoles, don Marvin. Si usted gusta, se despide. Sí, bueno, muchísimas gracias para a todos los que estuvieron bueno, la noche de hoy, ¿verdad? Después de un buen aguacero acá en San José. No, vean, para todos y para todas, esto es de cuidado, ¿verdad? Esto es de cuidado. Nada de lo que dije es nuevo, ¿verdad? Es un asunto de cuidado, es un Sí. asunto de que nosotros como contadores privados tengamos la satisfacción de que nos vengan a revisar cualquier ente, cualquier auditor, auditores externos o la misma fiscalización tributaria y tengamos todo en orden, que todo nos concilie bien y entonces, ¿qué más para nosotros de tener o lograr como contadores privados? Un dictamen limpio de todo el proceso contable que nosotros somos responsables. Tenemos que, los que tienen auxiliares, ¿verdad? Gente que los ayuda, estar velando porque estos chiquillos o chiquillas les hagan bien el trabajo, que estén conciliando, que estén viendo los auxiliares. No nos inventemos nada en la contabilidad. Todo movimiento contable, todo registro contable tiene que tener un justificante, tiene que tener un documento, tiene que tener una razón. Y si no, el auditor va a hacer un hallazgo sobre eso y podría afectar la opinión. Así que muchas gracias a todos por la atención. Y a Rocío, nuevamente por la invitación a su programa. No, nosotros encantados. Pero que tengan una muy buenas noches y don Marvin, usted también, que Diosito nos acompañe y Así que no es. nos llueva más. Bueno, Hasta luego. buenas noches.